La Asociación Civil de Mujeres Universitarias y Graduadas de Mar del Plata le damos la bienvenida a la Escuela 729. El tema de hoy es la gripe española, la pandemia de 1918 que no comenzó en España. La gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia, que es considerada la más devastadora de la historia. Un siglo después, aún no se sabe cuál fue el origen de esta epidemia, que no entendía de fronteras ni de clases sociales. Aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, muchos estudios sitúan los primeros casos en Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la Primera Guerra Mundial, que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, a diferencia de los otros países centrados en el conflicto bélico. Ser el único país que hizo eco del problema provocó que la epidemia se conociese como la gripe española. Y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. La falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A, el subtipo H1N1. A diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables, entre 20 y 40 años. Una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con inmunidad natural. Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales eran los síntomas propios de esta enfermedad. La mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. Al no haber protocolos sanitarios que seguir, los pacientes se agolpaban en espacios reducidos y sin ventilación, y los cuerpos en las morgues y los cementerios. Como el contacto con una persona portadora de los gérmenes de la enfermedad es suficiente para producir el contagio, deben considerarse como peligroso el saludarse estrechando la mano, el beso y el abrazo. En consecuencia, conviene abstenerse de estos actos. Publicado en el Boletín Informativo de Salubridad de la Ciudad de Puebla en 1918. Por aquel entonces se haría popular la máscara de tela y gasa, con la que la población se sentía más tranquila. En el verano de 1920, el virus desapareció tal y como había llegado. Como vemos, son varias las similitudes con los protocolos del COVID-19 que debemos respetar para cuidarnos entre todos.